Muchas gracias por su presencia, qué agrado verlos por aquí. Vamos a tener un diálogo bueno, muy ameno aquí con estos grandes escritores, compañeros, amigos, ¿sí? Ahorita comentaba con Balán Rodrigo, que nos exentamos un poco de los currículos, ¿no? Para tener más tiempo para conversar, ¿sí? Y estamos acá desde Chiapas, Balán, ¿sí? De Jalapa, Veracruz, ¿sí? ¿Ustedes sí desde Ciudad de México, Pancho? Sí. Desde Ciudad de México. Estabas en Puebla, ¿no? No, Nunca. Te confundí con otro. Cuernavaca. En Cuernavaca, sí. No la puede ver. Solamente. Pues es muy grato estar aquí. Vamos a hablar un poco de este gran libro y, bueno, sobre todo del aspecto del traductor, de la trayectoria de José Luis como traductor, como gran traductor, tanto en inglés como en francés. Y ahorita comimos juntos y, bueno, y guardé esto para ahorita porque quería comentarlo con el público amigo también. Ambos, José Luis y Pancho, son mis padrinos de la literatura, ¿sí? Pancho, gracias a Pancho, bueno, Pancho le gustó un manuscrito mío y mi primer libro de cuentos se lo debo a él. La contraportada también la escribió Pancho, lo publiqué en el 90 y tantos, ¿no? Principios del 90, 94, ¿no? Y Tierra Adentro, con la culta, y luego posteriormente conocí a José Luis y mi primer libro de ensayos también. José Luis estaba como director de la editorial de la UB y me publicó mi primer libro de cuento brujulario y con mi libro de ensayos. Entonces, primera vez los tengo juntos, casi siempre los veías por separado, no coincidíamos y ahora es un buen momento para con ellos. ¿Sí? Y de los dos los conozco muy bien, bueno, sus obras, su gran personalidad, su buen trato, son muy ayudadores, siempre promueven, siempre están apoyando a los que empezamos, bueno, esa es mi historia con ambos. Para ahorrar un tiempo voy a leer un poquito de líneas, voy a tratar de conducir más allá de la mesa. En esta lista de la traducción y la creación, en un principio José Luis Rivas fue para mí tan solo un nombre que aparecía en alguna página de los suplementos culturales o en el directorio de Gacetas del Fondo de Cultura Económica, que aparecían mes a mes durante los años 80 del siglo pasado. Luego su nombre surgió como traductor de un libro de Michel Tournier que adquirí con interés curioso, El vuelo del vampiro, una reimpresión del 96 que realizó el Fondo de Cultura Económica. La primera edición fue impresa en el 88 y que un día espero encontrar en alguna librería de libros viejos. En ese entonces yo sabía poco o muy poco de Michel Tournier y solo había leído unos textos de la revista número 5 de Casa del Tiempo de UNAM y su novela La Gota de Oro, que publicó Alfaguara en el 88. En diversas pláticas con José Luis me enteré que se animó a realizar esta temeraria traducción de Tournier por iniciativa del escritor Adolfo Castañón. Temeraria porque una vez imbuido en la traducción, José Luis se percató que ciertos trozos sobre Jean Genet y Alfonso Bouvard presentaron serios problemas por el lenguaje imbuido en ambientes estremecedores de personajes adictivos, de hospitales, de manicomios. También le fueron difíciles algunos pasajes sobre Stendhal, por ejemplo, cuando el autor de Rojo y Negro conoce a Lord Byron. José Luis creyó en esa primera instancia esclarecer en los propios diarios de Stendhal, pero al consultar los 4 tomos de la edición Aguilar que él posee, se dio cuenta que no se mencionaba nada de aquel encuentro que se dio en Milán, en un palco del Teatro de Scala, y que el propio Stendhal también solo anotó el 16 de octubre de 1816 en su diario: Yesterday Lord Byron, Charming Angel Profile, es decir, ayer Lord Byron, encantador perfil de ángel. Durante 2 años José Luis investigó diversas temáticas y algunas veces le consultó a la escritora y traductora Fabián Fradú y otras al propio Adolfo Castañón sobre ciertos términos lingüísticos. Al igual que debió leer demasiados libros para calificar esta monumental traducción. Según el propio José Luis, me manifestó alguna vez que El vuelo del vampiro le explicó ir más allá,
a crecer en un proceso incesante de formación hasta quedar medianamente satisfecho con la traducción. Aunque esa mediana satisfacción en algo se diluyó cuando Antonio Alatorre, también traductor, le comentó: mira, José Luis, que el libro se deja leer muy bien en español, se deja leer muy bien. No fue un entusiasta y directo elogio, pero fue bastante viniendo de Antonio Alatorre, que siempre era contundente, duro, seco y tajante. Pues en la plática salió todo este tema y ahora hago los recuerdos sobre esta traducción. ¿Quieres empezar tú? ¿Y aquí vos? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias al maestro José Luis Rivas por invitarme. Me escribió, me llamó por teléfono. Al principio no le contesté a Chiapas, después ya logramos estar en comunicación. Y me comentó pues del interés que tenía de que lo acompañara en esta mesa de presentación para hablar de esta versión, de esta traducción renovada de este libro capital, ¿no?, de la literatura hispanoamericana, habrá que decirlo, Cuaderno de un retorno al país natal de M.C.C. Yo obviamente le dije que sí y me dijo: mira, pero no hay, pues tendrías que estar allá de alguna manera por tu cuenta. Le digo: siempre estoy por mi cuenta en la FIL, de algún modo estaré, no se preocupe usted, yo me las arreglaré para estar allí en la FIL, y usted dígame simplemente el día y estaremos ahí. Y luego finalmente recibí el libro a través de correo postal de una empresa de paquetería. Tuvo además ciertas particularidades porque en la mesa lo charlábamos, porque de repente en la empresa de paquetería me dijeron: mire, vamos a devolver un paquete, un libro que ya está ahí, ya tenemos varias veces yendo a su casa y no hay nadie. Y entonces dije: Cuaderno de un retorno al país natal. Quizá por el título ya estaban, ¿no?, retornando este libro a su lugar natal. Pero después de eso finalmente tuve en las manos el libro, y además ya tenía también, que además está muy bellamente editado, me gustó muchísimo esta edición, la disposición, además el tamaño de la caja y demás. Hay que hablar también de esas particularidades. Permiten que los versículos y este poema en prosa, la alternancia entre el poema versicular largo y el poema en prosa, en la lectura fluyan muy bien, porque he encontrado obviamente otras versiones donde la caja es muy pequeña, muy acotada, y eso también afecta el ritmo particular con el que M.C. escribe este poema, este libro, porque fue publicado en el 39 en una revista, no en forma de libro como tal, sino en un formato mucho más grande que, bueno, ya en la nota introductoria es celebrada por André Breton. En fin, que lo que hice también fue dar lectura de esta nueva traducción más de una ocasión, y ya había leído una suerte de adelanto de este gran poema, este gran libro de M.C. traducido también por el maestro José Luis Rivas, en un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica llamado Para leer a M.C., donde vienen ensayos, notas, este discurso, manifiesto escrito por él, y este poema. Y hay palabras, vocablos, conceptos que cambian. En lugar de alba aparece la palabra, por ejemplo, aparece aquí, allá decía madrugada, y una serie de palabras como la que le comenté al maestro José Luis Rivas, gendarme ahora por cuico, y otras palabras. Para hablar de este poema también quiero comentar la primera vez que lo leí. Cuando leí la primera vez a este Cuaderno de un retorno al país natal, no solo me gustó el libro, sino que me estremeció, y sobre todo porque hay pasajes que me son demasiado familiares, demasiado cercanos, pese a que este es un libro también, un manifiesto de la negritud en todos los sentidos. Sobre todo porque el sociolecto y las palabras vertidas al español, ahora ya por José Luis Rivas, las hacen aún más cercanas, siendo que es un poeta de Martinica, un poeta antillano, y muchas de las palabras que aluden, por ejemplo, a plantas, a la flora y a la fauna, tienen que ver, pocas son exóticas y muchas tienen que ver, por ejemplo, con el taíno, con palabras que nosotros mismos hablamos. Maíz, por ejemplo, ¿no? Maíz es una palabra del taíno, y aparecen otras más.
pero los escenarios, los paisajes, el pasto natural que están en Cuaderno de un retorno al país natal, inevitablemente también me trajeron a la memoria el libro Tierra Nativa del maestro José Luis Rivas. Y hay que mencionar algo aquí, que la enorme riqueza en ese sentido de Cuaderno de un retorno al país natal también se ve reflejada en la riqueza lingüística del traductor, en su poesía, en este caso el maestro José Luis Rivas, y cómo se ve reflejado en el manejo, en la traducción de este libro. Otro aspecto también que a mí me llama la atención, yo soy biólogo, me especialicé en botánica, hice una maestría y trabajé además en Veracruz, en Jalapa. Algunas veces que iba por allá, llegué a visitar al maestro José Luis Rivas y tuvimos largas charlas, hasta de poesía, quiero decirlo, ¿no? Sobre muchas cosas. Y eso hace, bueno, por eso me enfoqué en plantas y animales, ¿no? que están allí. Pero, por otra parte, hay un aspecto a mí que me parece fundamental de destacar en retorno un retorno al país natal y la traducción y la necesidad de releerlo, porque es muy actual en términos incluso transmodernos o posmodernos, el hecho de que la negritud, enarbolada aquí por MC como bandera de lucha principalmente, como una suerte de manifiesto, hay un amanecer y un inicio en cuando un retorno al país natal en los movimientos sobre la negritud en muchas latitudes, pero se ignora que en el caso del sur del país y particularmente en Chiapas, en 1940, ya un poeta llamado Armando Duvalier hizo un manifiesto de la negritud, de la poesía de la negritud en México, muy temprano, casi de manera paralela a la aparición de este libro, que es de 1939, pero antes, bueno, Cedor, el Senga, ¿no? el León Gartan, ¿no? Damas y Elceser en los 30, a inicios, ya habían también comenzado con estas luchas para visibilizar la negritud. Pero se desconoce que en México, en el caso del sur, en los 40, ya en Chiapas, se hablaba de la poesía negra, y años después, cuando Nicolás Guillén visita México, estaba, entre otros, Silvestre Revueltas, Aurora Reyes, otros personajes, estaba ahí Armando Duvalier, este poeta chiapaneco, mulato, por cierto, y él, a partir de eso, genera una serie de lecturas ya en la década de los 60, en Chiapas a partir de la negritud, y entre sus libros de cabecera están, pues obviamente, el mismo MC, San John Pérez, Nicolás Guillén, que es el que viene y que detona también estos aspectos de la negritud en México de manera muy temprana. Pero no son los únicos, es decir, los ecos de esto que en MC son partir lo que Antonio Gamoneda llama, ¿no? Él dice que la vergüenza es un sentimiento revolucionario, esta vergüenza del negro de ser esclavo, de ser una persona de segunda clase, lo va hablando, se va levantando de esas rodillas, habla de este personaje, este reflejo de un ser arrodillado, de la vergüenza de su miembro. Él habla de esta raza, en un retorno al país natal, hasta erguirse, ¿no? Y tocar, bueno, en muchos sentidos, las estrellas con su voz y con su canto. Eso que se ve reflejado ahora en las luchas por la visibilización de los afrodescendientes, las afromexicanidades y las afropoéticas en México. De hecho, el maestro José Luis Rivas, en algún momento, si no recuerdo muy mal, porque eso ya no lo charlamos, hubo una tentativa de lectura o una lectura en la que participaron, entre otros, usted, o había planes para eso, el poeta también originario de Tuxpan, Yair Cortés, y el poeta originario de Tabasco, Álvaro Solís. Y como también heredero de estas poéticas de la negritud debemos recordar también a Roberto López Moreno, que desde la década de los 60 y 70 ha escrito varios poemas que después los compila en un libro que se llama Négridas, y hay ecos también de MC y de Cuaderno de un retorno al país natal. Poeta chiapaneco también, heredero de esta vanguardia de la negritud de Armando Duvalier. Quería comentar esto porque en la actualidad hay todo un movimiento en Chiapas, Oaxaca y Guerrero para visibilizar las negritudes, y MC desde la década de los 60 fue un detonador, y particularmente este libro. El mismo Juan Bañuelos, en una charla que tuvo con
Rosario Castellanos, que fue de algún modo su guía y su maestra, leyendo a San John Pers y Emceser, se preguntaba de qué lugar de Chiapas, del sur, de Veracruz o del Caribe eran estos poetas. Él era muy joven y bueno, Rosario Castellanos les comentaba que pues, no era así, sino que eran unos poetas de las Antillas. Una de las ediciones que había leído Juan Bañuelos no tenía la página legal, era un libro al que le habían arrancado las páginas legales, y de ahí la creencia de él que fuese posiblemente un poeta local por la cercanía con el tono que utiliza aquí. Y otro aspecto que a mí me llama la atención de Cuaderno Un Retorno al País Natal, y que se ve reflejado también en la obra del maestro José Luis Rivas, y que con maestría traduce y menciona, ya hablé de la flora y de la fauna, pero hay esto que yo he llamado, en un ensayo que está por publicarse el próximo año, un libro de ensayos de carácter ecocrítico, es el hecho de que Cuaderno de Un Retorno al País Natal es un libro vasto en una cantidad de vocablos distintos. Yo hablo de una riqueza ecopoética, ecolingüística en un libro muy particular. La flora y la fauna están muy bien representadas. Y por otra parte, eso también está en la obra del maestro José Luis Rivas, pero las palabras y los vocablos que utiliza, que son ampliamente precisos, quiero recordar uno y preguntar al maestro José Luis Rivas por qué, más adelante, por qué eligió esta palabra, que es la cecropia. Cuando habla de cecropia, quizá ustedes no sé si conozcan a esta planta, es una planta que crece en varios lugares, cecropia obtusifolia, que es la más común, de hecho en Jalapa la hay. Se parece a la higuera, y dice César que sus manos parecían la cecropia, porque por el embés es muy blanca, ¿no? Y el dorso es muy negro, como las manos justamente de los negros. Y una de las palabras más que cecropia, la más utilizada en México, es guarumbo o guarumo. Entonces es una palabra que a mí me gusta. Yo obviamente conozco esas palabras, además porque soy botánico. Entonces, otra particular palabra es, por ejemplo, datura, que el género ha cambiado, de hecho. Muchas de estas daturas ya no son género datura, sino brugmancia. Y entonces había que, bueno, lo que hago yo es, en un ensayo que no he terminado sobre esta traducción, es averiguar justamente y ponerle aún más puntos a las IES, hablando de los géneros, de la especie, el epíteto específico, estas especies de flora y fauna de los que habla aquí MCC en su libro y que traduce José Luis Rivas. Pero justo quiero destacar esa enorme riqueza ecolingüística, porque en la actualidad uno puede ver también cómo el impacto de la pérdida de biodiversidad también se ve reflejada en la escasa biodiversidad que uno ve en los libros actuales de poesía, en la que chuchos y gatos básicamente ocupan la fauna casi total de los libros, a menos que se fuerce específicamente a hablar sobre animales y plantas. Entonces, esta ecopoética, sobre todo la zoopoética y la fitopoética, están muy limitadas en muchos de los libros actuales de poetas contemporáneos, y uno puede asomarse a libros como Cuaderno Un Retorno al País Natal y tiene entonces uno un cosmos, un universo, una cantidad considerable de plantas y animales, las cuales también están en extinción en la literatura. A mí me parece eso muy impresionante, y leer justamente este libro en la traducción del maestro José Luis Rivas nos acerca también a plantas y animales cercanos a nosotros. He leído otras traducciones, sin temor obviamente de querer ofender a los traductores españoles, pero sumamente limitados, porque pertenecen a un contexto biogeográfico en el que no existen muchas de estos vocablos o palabras, no les son comunes, y utilizan exotismos, palabras muy extrañas, a veces torpemente utilizadas para hablar de plantas y animales. Cuando lean este libro se van a encontrar entonces con esta enorme riqueza, con esta diversidad, y pues yo voy a terminar entonces esta primera visión sobre esta traducción del maestro José Luis Rivas, diciéndoles que se van a encontrar con una rica, muy rica y atinada traducción que muestra esta diversidad ecolingüística, ¿no? En que también es una suerte de ecotexto, pero un manifiesto también en momentos en los que necesitamos, por un lado, hablar de esta riqueza, de esta pérdida de la biodiversidad,
y por otro lado de la visibilización de las afrodescendencias, las afromexicanidades, las afroamericanidades, y creo que estas lecciones nos las podemos llevar en este cuaderno de Un retorno al país natal. Y termino aquí diciendo, recordando las palabras que están en este extraordinario libro poema, porque pese a todo lo que habla en términos de la decolonialidad, si así queremos decir, desde la postura de la negritud de Mcésaire, él dice que quiere abolir el odio y que habla, pues todo esto es un manifiesto también de amor en tiempos que vivimos, bueno, muy convulsos por las distintas violencias. Mcésaire propone una especie de amor total en ese sentido y se ve reflejado en esta obra. Pues muchas gracias. Gracias, Galán Rodrigo. Muchas gracias por sus palabras y atinadas. Y sí, tienes toda la razón en esta extinción de estos vocablos queridas de las plantas y los animales, ¿no? La literatura. Pancho, adelante, por favor. Y no leí nada porque el maestro va a leer justo el poema. En la comida hablamos del poema y era el mismo y dije, no, que lo lea el maestro. Perdóname. Sí. Bueno, yo había dividido todo esto en 4 partes. 1, Mcésaire. 2, José Luis Rivas. 3, el libro que nos convoca aquí, que es el cuaderno de Un retorno al país natal. Y habló ya bastante Balán acerca del significado de Mcésaire, vaya martiniqueño, muy estudioso, que fue becado para ir a Francia, un gran estudiante también en Francia de altos niveles, y que aprendió francés realmente que pocos escritores, ya no digamos franceses, no, pocos escritores franceses llegan a dominar también. Esto que hablabas así de la fauna y la flora, no es fácil dominarlo así en un francés hablado en Francia, ¿no? Tiene este gran poema, primer gran poema de la negritud, según he leído, que fue además pues festejado por André Breton, por Jean-Paul Sartre. Se lo encontró André Breton, iba a comprarle una cinta para el pelo a su hija, él huyendo de la guerra y todo, fue a la Martinica y en una mercería se encontró la revista Topi, que es la que empezó a editar de Mcésaire, y ahí venía un fragmento de este gran poema, y quedó deslumbrado por el Breton. Y además ya había cierta identificación de Mcésaire con el surrealismo, a pesar de que no cumplía, yo creo, con la ortodoxia surrealista, ni con la escritura automática, ni con el individualismo más propio pero comparemos algunos de los poetas así surrealistas de entonces, no tiene nada que ver con trató de ser muy comprometida esa poesía surrealista, y no lo llegó a hacer nunca, ¿no? André Breton, Aragón, Lenoir trataron de llegar a tener una poesía más comprometida que esto. Es un poeta también, como diría Rubén Darío, raro. Sería, y él quizá tuvo ese contacto con el surrealismo porque abregó de las mismas fuentes. Abregó más así de Lautréamont y de varios que fueron los padres fundadores del surrealismo, a los que hace mención André Breton en su antología de poesía de humor negro, que por supuesto no está Césaire, pero no tiene nada que ver con el humor, ¿no? Y bueno, como estamos hablando de él y de una traducción, también me gustaría hablar un poco de José Luis. Tiene pues casi una veintena de libros de poesía, entre otros. Aquí
hizo mención Balam, que es tierra nativa, por mor del mar, río, relámpago de la muerte, asunción de las islas, ras de marea, que fue una compilación que se hizo en el Fondo de Cultura Económica de los libros que hasta entonces tenía publicados, no recuerdo la fecha, pero después hubo otra compilación más, ¿no? Y traductor, por supuesto, aquí vamos a hablar también de esa otra faceta muy importante de Rivas, de no un poeta que se encontró en Montreal la semana pasada y que le dijo, oye, tradúceme, yo te traduzco. Y, no. T.S. Eliot, Rimbaud, Supervielle, Pound, Leclésio, John Donne, Shakespeare, Aimé Césaire, Saint John Perse, Walpole, entre otros. Y dejo estos tres últimos al final porque comparten con Rivas algo, además de tener poemas de largo aliento. Bueno, pues Walcott con Homeros, todos los poemas de Saint John Perse, elogios, pájaros, mares, poemas. Aimé Césaire con por supuesto. El de José Luis, Tierra Nativa, es también un poema de muy largo aliento. Pero además de esto, comparten otra cosa más, una ascendencia común: las Antillas o las islas del Mar Caribe, Martinica, Guadalupe, Santa Lucía y Haití. País de origen del abuelo paterno de José Luis Rivas. Ha recibido, entre muchos reconocimientos por su labor poética, el Premio Nacional de Artes de Literatura, el Javier Villaurrutia, el Nacional de Poesía Aguascalientes, el Premio López Velarde, el Carlos Pellicer, el Premio Nacional de Letras Sinaloa, entre otros. Y hay algo que también veo en su labor de traductor, porque lo conozco ya hace muchos años, es su pasión por los diccionarios. Él no es de Wikipedia, no creo que nunca se meta a Wikipedia o a Wikidiccionario, como se llame eso, no, porque además tiene diccionario, vaya, finalmente la lengua que hablamos hoy no es la misma que se hablaba hace el siglo pasado, y entonces tiene diccionarios de distintas épocas, porque también van diciendo cosas muy distintas, y creo que esa labor le ha servido mucho al hacer todas estas traducciones. Muchos nos quedamos así como muy deslumbrados cuando él publicó su libro Tierra Nativa. Creo que yo no los leí en originales, no recuerdo bien, sí. Creo que sí leí algunos originales, o porque los oí leer, más bien te los oí leer a ti antes de que se publicaran. Y tiene con Aimé Césaire esa otra semejanza, digamos, ¿no? Que es, su Tierra Nativa sí es un regreso a la tierra que lo vio nacer, a José Luis Rivas. Sin embargo, a diferencia de Aimé Césaire, hay, pues, algo que hablaré un poquito más adelante, lo negro y lo oscuro, ¿no? Dice el regreso de Rivas a su tierra nativa, es más, está lleno de nostalgia, pero es muy luminoso, es verdaderamente luminoso. Copié unos cuantos versos. Hace 20 años yo era niño y recuerdo que hacía sol de sol a sol, que hacía sol a diario, en todas partes, como aquí un poquito. Ay, el sol más sol, es ese sol, el sol nuestro de todos los días. Y aquí lo quiero leerlo, para decir este regreso al país natal de cuando era niño, muy luminoso, muy lleno de sol. Y leemos aquí el de Aimé Césaire. A la vuelta del alba, otra casita que huele muy mal, en una calle muy angosta, casa minúscula, que acogen en sus entrañas de podrida madera docenas de ratas, la turbulencia de mis 6 hermanos y hermanas, una casita cruel cuya intransigencia alarma nuestros fines de mes y mi temperamental padre roído por una sola miseria. Nunca he sabido cuál de ellas, que una imprevisible brujería modorra
en melancólica ternura o exalta en grandes llamaradas de vida. En mi madre, de piernas que por nuestra hambre incansable pedalean día y pedalean de noche, y en la noche también me despiertan esas piernas incansables que siguen pedaleando en la noche, y el agudo repiqueteo en la carne blanda de la noche de una Singer que mi madre pedalea por nuestra hambre de noche y de día. Pero lo leo así para ver así el contraste que hay en estos dos retornos. ¿Por qué también José Luis elige este poema para traducirlo? A principios de este mes estuve presente en la entrega de los premios nacionales que se hicieron, y el Premio Nacional de Letras se le otorgó por primera vez a una traductora. José Luis lo tiene, pero lo tiene por ambas cosas, como poeta y como traductor. Pero esta es la primera vez que se lo dan a una traductora por lo que traduce, no por lo que escribe. Ha escrito prólogos, por supuesto, pero no es eso. Y dijo algo que me gustó mucho, citando a Octavio Paz. Yo no lo corroboré, pero decía Octavio Paz que un poema y una traducción se equiparan, son igualmente creaciones, son tan creativas la una como la otra. Un maestro mío, Juan Carvajal, me decía que cuando estamos en una sala de conciertos podemos estar escuchando una orquesta bien o mal, pero si somos buenos escuchas, vamos a oír precisamente al compositor que hay detrás de esa interpretación. Algo similar podría pasar con la poesía. Si somos buenos lectores, podemos leer bien lo que hay detrás de eso, al autor que está detrás. Sin embargo, los matices, la afinación de un violín y una palabra puede cambiar totalmente, ¿no? A mí me costaba trabajo, alguna vez tomé un curso con el maestro Roberto Batis sobre el cementerio marino de Paul Valéry. Consiguió 10 traducciones. Y sin embargo, cuando leía las nuevas que conseguía, a mí nada más me sonaba la de Jorge Guillén, ese mar tranquilo de palomas, ese techo de palomas. Y hay otras, ese mar, ¿no? Tiene otras traducciones, pero suena una y con esa nos quedamos, ¿no? Y así podría citar así mucha cantidad de poemas. El mismo Carvajal tradujo a Cavafis, y decía, lo tradujo del inglés, por supuesto. ¿Cómo voy a traducir Esperando a los bárbaros sin la traducción que yo tengo ya en la cabeza? Y tengo que traducirla distinto, por supuesto, ¿no? Regresando a lo dicho por Paz, un poeta puede trabajar muchas veces un poema, como en el caso de Césaire. Este que tenemos aquí es la última versión, pero tuvo una primera versión. Y si le preguntamos a un poeta que le van a decir, vamos a volver a editar tu libro, ¿quieres echarle alguna mano? Yo creo que muchos dirían, sí. Siempre hay algo que podemos decir, lo podemos corregir. Bueno, si eso es cierto, y si lo que estaba diciendo también es cierto, que escribir un poema y traducirlo son actos de creación también, así como Inés pudo echarle mano y volver a hacer una traducción, José Luis lo hizo también. Publicó una primera versión de este libro, que mencionabas tú, para leer ahí, publicado por el Fondo de Cultura Económica, si no me equivoco, en 2008. Y aquí nos encontramos con el leitmotiv del poema, el verso que se repite a lo largo no a todo lo largo, pero es el leitmotiv, y es algo que además resume muy bien el poema. Y son 5 palabras. Obus du petit matin, que la primera traducción que leí la hizo Lidia Cabrera en Cuba. Y ella ponía, al terminar el alba. Después la tradujo también Agustí Bartra, una publicación que apareció en la editorial Era,
y él decía al final del amanecer. Después la primera traducción de José Luis era a última hora de la madrugada, y en esta es a la vuelta del alba. No sé si se puede entender así muy bien que esos matices muy pequeños pueden cambiarnos mucho un poema. Y creo que encontró esa relectura que le dio, y a la vuelta del alba sugiere mucho más. Y el otro sí es mucho más directo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Au bout du petit matin. Es justamente esa tela delgada que divide el fin de la noche y los primeros rayos del día, ¿no? ¿Qué es esto, no? El oscuro y la transparencia. Y creo que esto está mucho más que bien resuelto en A la vuelta del alba, que es como lo traduce José Luis. Gracias. Hago un pie de página a la traductora que se refiere a Selman Cira, ¿no? La traductora. Sí, perdón, no dije el nombre. Sí, Selman Cira. Selman Cira. La gran traductora de Tolstoy, casi toda la obra. Y el griego. Bueno, José Luis, por favor. Bueno, te toca tu parte. Buenas tardes. Jorge Guillermo Federico G. sostenía en La razón en la historia, ese libro, a propósito del Nuevo Mundo y de sus múltiples islas, aunque la región atlántica haya tenido una civilización propia cuando fue descubierta por los europeos, esa civilización fue aniquilada al tener contacto con ellos. Y ello debido a que se trataba de una civilización enteramente natural y que tenía en consecuencia que desmoronarse al primer contacto con el espíritu mayúscula. Desde que los europeos pusieron un pie en América, los indígenas desaparecieron poco a poco bajo el aliento de la actividad europea. Hasta entre los animales se acusa la misma inferioridad que se observa entre los humanos. La fauna americana posee leones, tigres, cocodrilos que guardan semejanza con las especies correspondientes del viejo mundo, que son, por todos los conceptos, más débiles, menos poderosas, por lo que se afirma que los animales mismos son menos nutritivos que los víveres importados del viejo mundo. Hay allá una inmensa continuidad hay una gran cantidad de bovinos, pero la carne de res procedente de Europa resulta finalmente una golosina. A aquel le bastan también aquí unas cuantas líneas para sellar la alianza del etnocentrismo y del racionalismo, porque el espíritu no tiene otro fin en realidad que el de someter o destruir lo que no se le parece. Los hombres primero, los animales enseguida, y para qué hablar de las plantas. Pueblo mío, se preguntará Césaire 2 siglos después, ¿cuándo? ¿Cuándo dejarás de ser el juguete? ¿Cuándo serás de ser el juguete en el carnaval de los otros? ¿O en los campos ajenos el espantapájaros obsoleto? De aquí a corregir la fauna, la flora y la población en nombre de un principio superior cuya trascendencia siempre se mezcla curiosamente con el interés por justificar lo injustificable, la colonización y la trata de esclavos.
Sin embargo, en el cuaderno escribe Césaire: volveré a encontrar el secreto de las grandes comunicaciones y de las grandes combustiones. Diré tormenta, diré río, diré tornado, diré hoja, diré árbol, me empaparán todas las lluvias, me humedecerán todos los rocíos, circularé como sangre frenética por la corriente lenta del ojo de las palabras, en caballos locos, en niños recientes, en coágulos, en tapaderas de hornillo, en vestigios de templo y en piedras preciosas, lo bastante lejos para desanimar a los mineros. Quien no me comprenda, tampoco comprenderá el rugido del tigre. Y más adelante eleva el himno al amor entre todos los hombres. Este pasaje me parece capital en el libro y creo que difícilmente existe en la literatura universal un equivalente. Dice: volveré a encontrar el secreto de las grandes... Perdón. 37. Comienza así: escuchen al mundo blanco, rendido horrendamente de su esfuerzo inmenso. Sus articulaciones rebeldes rechinan bajo las estrellas duras, su rigidez de acero azul traspasando la carne mística. Escuchen sus victorias alevosas alardeando sus derrotas. Escuchen del pedestre tropezón las grandiosas coartadas. Piedad para nuestros vencedores omniscientes e ingenuos. Ella por los que nunca inventaron nada, por los que nunca exploraron nada, por los que nunca domaron nada. Ella por la alegría, ella por el amor, ella por el dolor con ubres de lágrimas reencarnadas. Y ve aquí, a la vuelta de esta alborada, mi plegaria viril, cuando yo no escucho ni las risas ni los gritos, con los ojos posados en esta ciudad que profetizo hermosa. Denme la fe salvaje del hechicero, den a mis manos el poder de modelar, den a mi alma el temple de la espada. Yo no hurto el cuerpo, hagan de mi cabeza un paracemo y de mí mismo, corazón mío, no hagan ni un padre, ni un hermano, ni un hijo, sino el padre, el hermano, el hijo, no un marido, sino el amante de este pueblo único. Háganme rebelde a toda vanidad, pero dócil a su genio, como el puño al alongamiento del brazo. Háganme comisario de su sangre, háganme depositario de su resentimiento. Hagan de mí un hombre de solución, hagan de mí un hombre de iniciación, hagan de mí un hombre de recogimiento, pero hagan de mí también un hombre cementera. Hagan de mí ejecutor de estas obras elevadas. Ha llegado el tiempo de fajarse como un hombre valeroso. Pero al hacerlo, corazón mío, presérvame de todo odio. No hagas de mí ese hombre de odio para quien solo tengo odio, pues al acantonarme en esta única raza, sabes sin embargo de mi amor tiránico. Sabes que no es por odio contra las otras razas que me reclamo orgulloso cavador a punta de asadón de esta única raza, que lo que quiero es, en consideración al hambre universal, en consideración a la sed universal, conminarla para que libre al fin
de su ceñida intimidad brinde la suculencia de sus frutos. Y vean el árbol de nuestras manos, da vueltas para todos, sajada las heridas en su tronco, para todos trabaja el suelo, embriaguez hacia las ramas de aromática precipitación. Pero antes de aportar en los futuros vergeles, hagan que los merezcan en su cíngulo de mar. Denme mi corazón mientras espero el suelo. Denme sobre el océano estéril, pero donde acaricia la mano la promesa de la mura. Denme en este océano diverso la obstinación de la atrevida piragua y su vigor marino. A mí me ha siempre parecido este himno, el himno de la negritud. Me parece que este libro es de alguna manera el gran poema surrealista, aquel que no se queda en los preceptos, sino que desborda todos los preceptos que marcaba el surrealismo, el que va más allá de las obras de Aragón, Eluard, etcétera, y quizá no, ni el gran Robert Denot está a la altura en cuanto a escritura, no consiguió, quizá porque fue asesinado, una obra comparable a esta. Ahora bien, quiero hacer notar, este hombre, con Leopold Sédar Senghor, crea el movimiento de la negritud en Francia. Es el hombre que escribe también el discurso sobre el colonialismo, un texto que se ha indigestado a los franceses desde siempre. Esta es la razón por la cual, siendo un escritor extraordinario, su obra no está recogida en la gran colección francesa, en la gran biblioteca de la Pléiade, porque existe una gran reticencia a todo lo que se dice en ese discurso, un discurso verdaderamente de una capacidad crítica enorme. Sigue lo que está escrito en ese texto, sigue siendo vigente, sigue siendo algo que lancina todos estos países crecidos a partir de la explotación, de la colonización, que han pasado sobre todas las demás civilizaciones con la pretensión de ser la civilización con mayor. Y bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos.